Bienvenido a Mente Zen. En un pueblo había una enorme ermita de Buda gótico. En aquella ermita vivía un famoso monje budista. Uno de sus discípulos solía hablar mucho. Solía hablar aquí y allá todo el tiempo. Cuando iba a recoger donativos, traía una historia nueva de cada casa y se la contaba a los demás discípulos del ashram. Solía hablar mal de un discípulo a otro, murmurando y tratando de quedar bien delante de los demás. Solía alabarse a sí mismo por su boca, y siempre intentaba demostrar que era el más inteligente y el mejor. Delante del monje budista, se consideraba diferente y superior a todos los discípulos. Decía: «Soy hijo de una familia rica. Si hubiera querido, podría haber vivido una vida cómoda y llena de facilidades, pero dejé todo eso y vine aquí porque tengo que descubrir la verdad para conocerme a mí mismo, para conocer la vida. Por eso mi sacrificio es mayor que el de todos». Un día, el monje budista llamó a todos los discípulos del ashram y les dijo: «Todos tienen que tomar alguna resolución durante el próximo mes. Esto fortalecerá su determinación, su poder y les infundirá fuerza propia. Todos ustedes pueden hacer cualquier resolución de acuerdo a su capacidad. Y si alguno de ustedes rompe su resolución antes de un mes, entonces volverá a su antigua rutina». Todos los discípulos tomaron grandes o pequeñas resoluciones de acuerdo a su poder y se fueron después de contarle al monje budista acerca de sus resoluciones. Pero el discípulo que quería mostrarse diferente y más grande fue directamente a la cabaña del monje budista y le dijo: «No quiero tomar ninguna resolución pequeña, sino que quiero tomar una resolución grande y grandiosa como yo mismo. Por favor, dime qué resolución debo tomar». Al oír esto, el monje budista sonrió y dijo: «¿Serás capaz de cumplir la resolución dada por mí? ¿Te será posible cumplirla?» «Probablemente no. No te será posible. No serás capaz de completarla. Por eso buscas una resolución». El discípulo dijo: «No, cualquier resolución que me des, la cumpliré». El monje dijo: «Está bien, entonces te quedarás callado por el próximo mes. Ni una palabra saldrá de tu boca. Esta es tu resolución». El discípulo dijo: «¿Es esto también una resolución? Esto es muy fácil. Permanecer en silencio durante un mes. Dame una gran resolución que sea digna de mi capacidad, pero que tenga problemas para cumplir». El monje dijo: «Primero cumple esta resolución y demuéstralo». El discípulo obedeció al monje y al mismo tiempo se quedó en silencio. Se dio la vuelta y salió de la cabaña. Le resultó mucho más fácil permanecer en silencio. Pasó un día en silencio. Pero a partir del segundo día, la carga de no hablar empezó a aumentar en su mente. Al tercer día, empezó a sentir pesadez. Y al cuarto día, empezó a sentir una extraña inquietud, porque todos los discípulos del ashram hablaban entre sí. Él también quería exponer su versión ante ellos. Quería dejar de hablar, pero su resolución se interponía de esta manera. Pasaron unos días más y aquel discípulo cayó enfermo. La cabeza le estallaba. Ni siquiera tenía ganas de comer o beber. Solo quería hablar. Fue a ver al monje budista. Se sentó frente a él y le habló por escrito: «Monje, quiero hablar. No puedo respirar sin hablar. Me estoy quedando sin aliento. Siento que estoy perdiendo la cabeza internamente. ¿Qué debo hacer? ¿Debo romper mi resolución?». El monje sonrió después de leer esto y dijo: «Los propósitos solo están hechos para romperse, pero el que cumple su propósito aumenta su fuerza interior, y el que aumenta su fuerza interior está en el camino de la sociedad y del despertar. Tomar la resolución también estaba en tus manos, y romperla también está en tus manos». Muchos de los discípulos han roto su resolución y han vuelto a su antigua rutina. Si no eres capaz de hacerlo, también puedes romper tu resolución y volver a tu antigua rutina. Pero recuerda, si no eres capaz de tomar esta pequeña decisión hoy, ¿cómo serás capaz de tomar el resto de tu vida? El resto de la decisión está totalmente en tus manos.
Estas palabras del monje hirieron el corazón del discípulo. Volvió sin decir nada y se encerró en su cabaña. Solía salir de la cabaña solo para realizar sus tareas esenciales y el resto del tiempo permanecía sentado en su interior. Habían pasado 15 días y la determinación de todos los discípulos del ashram casi se había quebrado. Pero su determinación seguía en pie después de tomar la resolución. Hasta ahora, no había pronunciado ni una sola palabra. Todo el ashram estaba desconcertado por el repentino silencio de la persona que solía hablar tanto. Al cabo de 15 días, se dirigió de nuevo al monje budista y le habló por escrito. «Monje budista, estoy en silencio desde fuera, pero hay muchas voces dentro de mí. Hay muchos quejidos y quejas. Sigo hablando dentro de mi mente y me hago todo tipo de preguntas. Cuanto más silencio hago desde fuera, más ruido hago desde dentro. ¿Sigue en pie mi resolución?» El monje budista dijo, «Sí, tu resolución sigue en pie. Pero mientras estas voces caigan en tus oídos, tu mente seguirá hablando, porque tienes el hábito de hablar. Puedes estar en silencio por fuera, pero estarás hablando por dentro. Tienes que alejarte de estas cosas y de estas voces». El discípulo se va de allí después de dar las gracias al monje. Luego sale de su cabaña por la mañana y se dirige al bosque. Pasan muchos días y también se cumple el tiempo de la resolución. Pero el discípulo no regresa. Todos en el ashram temían que algún animal salvaje se lo hubiera comido. Mientras tanto, se hicieron muchos esfuerzos para encontrarlo, pero no aparecía por ninguna parte. Todos los discípulos habían supuesto que los animales salvajes lo habían convertido en su presa, pero el monje no pensaba lo mismo. Un día, otro discípulo del ashram se acercó al monje y le dijo, «¿Qué le habrá pasado a ese monje tan hablador nuestro? ¿Lo habrán matado los animales?» El monje dijo que los animales podían haberlo convertido en su presa, pero que podía haber otra razón para que no regresara. Quizá consiguió lo que buscaba. Entonces el discípulo preguntó, «Monje, ¿es tan perjudicial hablar demasiado?» El monje respondió, «A menudo se dice que una de las muchas dificultades del ser humano es la incapacidad de permanecer en silencio. Constantemente sentimos la necesidad de hablar, incluso cuando no es necesario o cuando puede acarrear consecuencias negativas. Una parte importante de nuestros problemas proviene de nuestra tendencia a hablar demasiado. Muchas discusiones y conflictos familiares se deben a nuestro parloteo sin sentido. Todos queremos que se nos escuche, pero a menudo no escuchamos a los demás. En cambio, nos centramos en expresar nuestras propias opiniones y convencer a los demás de que tenemos razón. Esto solo conduce a más malentendidos y resentimiento. Este patrón de hablar y no escuchar continúa a lo largo de nuestras vidas, causando tensiones y malentendidos innecesarios. Pero en esta ignorancia, perdemos nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra comprensión y los momentos más importantes y preciosos que se pueden vivir, que se pueden experimentar, que se pueden disfrutar. ¿Pero qué obtenemos a cambio? Nada. Todo se vuelve inútil y se desperdicia. Solo unos pocos se dan cuenta de lo que hemos perdido en esta locura. Al igual que otras personas no saben de su llegada, tampoco saben de su partida. El discípulo dijo, «Entonces, ¿cuál es la solución?» El monje dijo, «Esta es la única manera de observar tus pensamientos con plena conciencia, contemplar todos los problemas mentales, permaneciendo en el presente y haciendo tu trabajo con plena conciencia, trae cambios milagrosos en la vida». Después de obtener respuestas a sus preguntas del monje budista, se inclinó ante él y se marchó de allí. Habían pasado 3 meses desde que el discípulo había abandonado el ashram y no se tenían noticias de él. Los monjes habían perdido la esperanza de su regreso. Un día, para sorpresa y alegría de todos, regresó al ashram. No era la misma persona que se había marchado. Había sufrido una increíble transformación y de él irradiaba una sensación de calma. Su rostro irradiaba paz y tranquilidad.
En cuanto llegó al ashram, todos los discípulos le rodearon por todas partes y empezaron a hablar. Él también se puso a hablar con sus discípulos. Todos los que hablaban con él sentían que ya no era tan impaciente y hablador como antes. Cada palabra salía de su boca con suavidad y dulzura. Después de hablar un rato con los discípulos, se dirigió directamente hacia el monje. Le tocó los pies y le dijo: ¿Sigo callado? ¿Sigue en pie mi resolución? El monje miró atentamente a los ojos del discípulo durante un rato y le dijo: Sí, sigues callado. Ni una sola palabra sale de tu boca, y tu resolución sigue en pie. Cuando salí del ashram, guardé silencio con mi mood, pero había muchas voces dentro de mí. Había muchas preguntas en mi mente, y no paraban, así que me fui al bosque, con la esperanza de que allí encontraría la paz y se calmaría el parloteo de mi mente. Pero cuanto más me adentraba en la soledad, más fuerte se hacía la voz en mi interior. Empecé a oír la vieja voz dentro de mí. Solo entonces me di cuenta de lo mal que lo estaba haciendo. En aquella época, cuando decía cosas malas a mi familia, a mis amigos y a los monjes, pensaba que estaba haciendo lo correcto. Incluso cuando me burlaba de los otros monjes, pensaba que era mejor que ellos. Pero aquel día me di cuenta por primera vez de lo equivocado que estaba. Durante mucho tiempo, esas voces, esas quejas, siguieron resonando en mi interior. Pero un día, poco a poco, todas esas voces desaparecieron de mi interior. Ahora me he vuelto silencioso por dentro. Además, en aquel denso bosque, no había nadie que hablara desde fuera, y no quedaba ningún sonido en mi interior, y comprendí el verdadero significado del silencio. Por primera vez aquel día, había paz a mi alrededor. Aunque aún se oían algunas voces que solían venir antes, no podía oírlas. Pero ahora podía oír todas esas voces con claridad. El sonido del viento que soplaba, el sonido de los pájaros que cantaban y el sonido del agua que corría. Oía todas esas voces por primera vez con plena conciencia. Nunca había sentido tanta paz a mi alrededor, así que, para perturbar esta paz por primera vez, saqué cualquier palabra de mi boca. Grité: «¡Oh Dios! ¿Qué clase de paz es esta? ¿Por qué está todo tan tranquilo? ¿Qué ha pasado?». Pero incluso después de mis gritos, la paz no se alteró. Todo estaba tan tranquilo como antes, tanto fuera como dentro. Querido monje, he conversado con mis condiscípulos y contigo. Físicamente, estoy hablando y caminando y observando todo a mi alrededor. Sin embargo, me siento completamente solo interiormente y en silencio. Incluso cuando intento expresarme, sigo sintiéndome aislado. Ahora puedo verlo todo con claridad y oírlo todo más vívidamente. El monje dijo que el malestar en nuestro interior está causado por hablar excesivamente en el exterior. Sin embargo, cuando nos volvemos hacia adentro, mantenemos la calma, digamos lo que digamos. La mayor parte del mal del mundo tiene su origen en nuestra forma de hablar. Como tememos el silencio, hablamos más de lo necesario y no escuchamos a los demás. En cambio, les interrumpimos para hacerles comprender quiénes somos y qué podemos hacer. Este se convierte en el propósito de nuestras vidas, y toda nuestra energía se desperdicia en conversaciones sin sentido. Una sociedad así está llena de tristeza porque la gente no se escucha ni intenta comprender. No conocen el valor del silencio porque les hace sentirse pequeños. La razón de todas las batallas del mundo es que hablamos demasiado. Por lo tanto, debemos hablar solo lo necesario para conservar nuestra energía. Hablar innecesariamente nunca nos permite ir hacia adentro y siempre nos arrastra hacia afuera. Si queremos volvernos hacia nuestro mundo interior, debemos mantener la boca cerrada. Por eso todos los budas que se iluminaron corrieron hacia la soledad, para evitar hablar demasiado y escuchar demasiado. Permanecían tranquilos en la soledad, lo que les permitía viajar fácilmente hacia su interior. Incluso viviendo en este mundo, podemos vivir en soledad y permanecer en calma. Pero para ello debemos ahorrar la energía que malgastamos en palabras sin sentido.
La lección de esta historia es que hablar en vano es un derroche de energía. Quien quiera viajar hacia el interior debe mantener la boca cerrada. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la sabiduría. Recuerda, la paz interior es un destino, pero también un camino. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido inspirador y comparte este video con alguien que lo necesite.